Ser podcast. Patri Muñoz, Ignacio Crespo, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, os habéis quedado con ganas, ¿no? De seguir viajando en el tiempo con esta máquina tan maravillosa. Aquí estamos, hay buenos motivos para Eso es un quedarnos sí, con ¿no? ganas. Sí, Por supuesto. Pues venga, que hoy había pensado que estaría bien sacar la cabeza al futuro y preguntarnos, ¿los humanos vamos a vivir para siempre? En Hora 25, La Máquina del Tiempo, con Pablo Tallón. Que Patri, que yo esto pensaba con tanto avance. ¿Tú crees que es posible esta vida eterna con la que algunos sueñan? Hostia, eso parece que se lo vas a preguntar a un sacerdote, ¿no? Claro, que Se un puede poco alcanzar también, la vida eterna. ¿Qué Pues podría ser? mira, yo pienso en la vida eterna y digo, ostras, me da mucha fatiga. ¿La vida eterna? Sí, porque tú imagínate, yo no me imagino estar toda la vida haciendo la declaración de la renta, descifrando la factura de la luz, yendo a reuniones de vecinos, eligiendo qué cookies tengo que aceptar y Esa es cuáles complicada. no. Joder, por favor, pidiendo por teléfono cita previa a la seguridad social. Tú imagínate escuchar eternamente: para pedir cita pulse 1, para cambiar de cita pulse 2. Para perder la fe en la sanidad pública, pulse 3, ¿no? Por favor, diga me rindo o pulse asterisco. No me imagino seguir toda la vida purgando los radiadores, comparando seguros, renovando el DNI, renovando el certificado digital, haciendo copias de seguridad del móvil, yo qué sé, peleándome con la web de Renfe. Tú imagínate eso por el resto de tu vida. O sea, es que a mí, no sé, a mí se me hace un poquito bola, ¿eh? Pero es que me preocupa. O sea, tu concepto de vida es todo esto. Sí. Igual necesito unas vacaciones, puede ser. O ser millonaria, ¿no? Claro, eso ayuda también a ver la vida de una forma distinta. Efectivamente. Pero no, además pienso una cosa, o sea, si viviéramos eternamente, Sí. ¿dónde nos íbamos a meter todos? ¿No has pensado esto? Porque tengo amigos ya quejándose que me dicen, es que voy un sábado al Primark y hay mucha gente. Dices Sí. tú, pero ¿cómo no va a haber gente para comprar un pijama de Hello Kitty a 3 euros? Claro. Si este año ha habido masificación para subir el Everest. Es verdad. O sea, ¿quién quiere subir el Everest? O sea, hay gente que quiere subir, quedarse sin oxígeno, y esto hay que hacer cola. O sea, esto ya está masificado, ¿vale? Entonces, yo creo que sobra gente hasta para subir la montaña y para... Sobra gente así como titular. O sea, tenemos overbooking planetario ya. Entonces yo tengo la pregunta de ¿dónde nos van a meter a todos si nadie abandona la partida? ¿no? Claro, eso no lo había pensado, claro. Claro, entonces yo por ahí no lo veo. Y también pienso que si viviéramos eternamente, creo que nos convertiríamos en un tostón de persona. ¿Qué? Sí, tío, porque imagínalo, mira, tú te sales una noche, ¿vale? Sí. Y quedas con tus amigos de toda la vida. Vale. Y hace mucho que nos veis, no sé qué, y dices tú, chicos, me tengo que ir porque mañana tengo que currar. Claro. ¿Y qué te dicen tus amigos? No. Pablo, Para una quédate, vez. si la vida son 2 días. Y tú qué dices, ostras, es verdad, la vida son 2 días. Y te quedas. Y al final esa noche es increíble y la guardas en los recuerdos más bonitos de tu vida, probablemente junto al día de tu boda. Sí. Y cuando Hacienda te salió a devolver. Claro. Claro, entonces piensa que si tuviéramos vidas infinitas, pues es que no haríamos todo esto. No seríamos disfrutones. ¿Tú crees? ¿Nos volveríamos tristes, apagados? Sí. ¿Solo haríamos declaraciones de renta? ¿Eso Claro, qué? dejarías todo para otro día, la vida no sería un carnaval, sería como el fin del carpe diem, Ah. ¿sabes? Seríamos carpe tostón o carpe mátame camión, ¿sabes? Perdón por la gente que ha estudiado latín, ¿eh? Entonces, o imagínate que dile a tu jefe, si eres inmortal, Vale. ¿vale? Tú dile, me voy a pillar un día de asuntos propios. Te va a decir, ¿qué es eso tan importante que no puede esperar al 3084, Pablo? ¿Has visto así? Visto así es que, claro, o sea, lo único que veo positivo es que si viviésemos eternamente, esta te va a gustar, Pablo. A ver. Veríamos acabada la Sagrada Familia. Hombre, ¿tú crees? Yo ni así, ¿eh? Las tengo ¿No? todas. No. Es lo único La que gracia veo de la Sagrada positivo. Familia es que no se acabe nunca. Que estés siempre ahí. Ah, también tiene su romanticismo, puede ser. Bueno, es así. Que todo esto, Patri, no te lo preguntaba porque sí, te lo pregunto porque esta vida eterna es lo que están buscando varias empresas de multimillonarios. Además, en múltiples campos están los que intentan rejuvenecer células, quienes pretenden erradicar enfermedades con edición genética. Después hay compañías que lo que pretenden es que copiemos al máximo nuestro cerebro para que se quede en la nube, que esto da un poco de miedo. Guau. Es decir, prometen copias digitales de nosotros para que familiares, para que amigos puedan seguir interactuando con algo que se parece a nosotros. En fin, temas controvertidos que abren un debate ético y en lo que es importante discernir cuánto hay de marketing y cuánto de avances.
Así que toca un poco de rigor, Ignacio. Vamos a intentarlo. Venga, vamos a hacer un pequeño mapa de lo que ya se está haciendo, de lo que se está prometiendo en este campo. Si te parece, empezamos por una compañía que se llama Altos Labs, creo. Está respaldada por multimillonarios como el dueño de Amazon, como Jeff Bezos. Cuenta entre sus filas con varios premios Nobel. Busca en esencia que las células del cuerpo vuelvan a ser jóvenes y lo que prometen es que por el camino van a poder curar enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, como la cirrosis. Esto dicen, lo hemos investigado en ratones. Hay datos esperanzadores, pero como siempre es importante poner la cautela en esto. Y es que al final son todo cuestión de grises. No tenemos una empresa multimillonaria dirigida en parte por personas como Bezos que esté intentando solo mejorar la humanidad. Es difícil creernos esto, ¿no? Ya, Claro. Es difícil de comprar. Bezos el altruista, pues Eso no. es. Hay que ver dónde está realmente ese equilibrio y por supuesto que muchas de estas afirmaciones son ciertas. Por supuestísimo que se está intentando curar, incluso contener algunas enfermedades, que es como un paso previo, ¿no? Intentar cronificarlas. Pero antes de entrar en todo eso, yo creo que hay algo muy importante. Me sale ahí la rama médica. Venga. Y es, porque al final me olvido, pero es lo que yo he estudiado. Así que... El doctor Ignacio. Bueno, doctor ya es Ojo, otra cosa. ojo. Pero una cosa que tengo muy presente es el contacto con los pacientes, que nunca me he llegado a dedicar a la medicina, siempre a la comunicación, pero uno lo ve en prácticas, lo ve en sus compañeros, lo siente durante toda la carrera, y es que los pacientes sufren y sus familiares también. Claro. Y cuando les hablamos del futuro y de algo que puede llegar, esa terapia tan esperada para poder acabar con el Alzheimer o con el cáncer de pulmón, ellos necesitan agarrarse a algo, aunque sea un clavo ardiendo. Ya. Así que de todos esos titulares, que muchas veces son reduccionistas, que no ponen fechas, que hablan simplemente de la promesa, salen esperanzas que no pueden ser cumplidas. Y eso nos lleva a una situación tirante, complicada. Creo que es importante empezar con eso para luego no marcarnos Claro, y decir, eso es. lo que vamos a comentar hoy es algo a futuro. No podemos contar con ello para el presente. Se está intentando mejorar la vida de tantas formas distintas que si nos creyéramos que todo eso ya es actual, se nos quitarían los problemas de purgar radiadores, de hacer la declaración de la renta. Así que... ¿esto es ya para los hijos o para los nietos eso o es. bisnietos incluso? Eso es. Y mientras iremos teniendo pequeñas mejorías que son relevantes, el cáncer de próstata, por ejemplo, el tratamiento que tiene ahora no tiene nada que ver con el que había hace 6, 10 años, pero son otro tipo de cambios. Así que poco a poco y con calma. Vale, esto por un lado. Después están los ensayos que se están haciendo con un medicamento para la diabetes, la metformina, que en este caso no es tanto revertir el envejecimiento, sino ponerle freno. Que este es para mí el otro pilar para entender todo esto. La medicina cura, está claro, ¿no? Lo sabemos, pero no cura tanto como pensamos. Eso no es malo. Eso significa que conoce sus límites en cada uno de los terrenos de juego. Vale. Y, por ejemplo, la cirugía cura bastante bien, es uno de los grandes casos. Sí. Te pasa algo, tienes ahí un lipoma, te lo van a quitar, no está ya en tu cuerpo. Con suerte, quitando esa parte, pues hay una curación. Los antibióticos curan, pueden erradicar totalmente la infección, pero muchos de los tratamientos que tenemos a diario, por ejemplo, tratamientos para enfermedades autoinmunes o tratamientos para problemas dermatológicos, suelen ser paliativos, suelen tratar el síntoma. Vale. La enfermedad sigue ahí. Lo que hacen es cronificarla y eso está muy bien. Hay pacientes que tienen de repente un cáncer, se lo dicen, igual ya está muy avanzado para curar, ya no pueden tratar solo con cirugía, pero quedan todas estas líneas, como lo que comentabas, ¿no? Se intenta usar la metformina para paliar, para reducir, no es la muerte de la muerte, pero nos lleva un poquito en ese paso para intentar mejorar las condiciones de vida, porque vivir para siempre es lo que estabas diciendo al principio, Patri. ¿Para qué? Claro, ¿para ¿no? qué? Si es con el taca-taca, sin poder respirar cuando subimos una cuesta, necesitamos calidad de vida. Es decir, no es vivir más, es vivir mejor, y si podemos más, pues bienvenido. Eso es. En medicina hay un concepto que es esperanza de vida corregida por calidad de vida, que es importante. No solo cuántos años ganas, es cómo vas a estar con eso que te vamos a hacer. ¿Vas a estar enganchado a 20 máquinas o vas a poder tener cierta calidad para sobrevivir? Es mejor calidad que cantidad. Hombre, claro, claro. Esto es así. Y en este caso la metformina es interesante porque cuando enfocamos el envejecimiento nos damos cuenta de que se debe a muchos factores distintos. Es muy complejo porque no es solo una causa y algunas de ellas tienen que ver con una serie de, vamos a decirlo así, cascadas de químicos que nuestro cuerpo produce de forma natural, pero que a veces no están del todo equilibradas. Trabajarlas e intentar controlarlas puede ser interesante. La metformina, como decías, es para tratar la diabetes. Sabemos que el azúcar en sangre, en algunos estudios, se correlaciona con la inflamación de tejidos y la inflamación a su vez con enfermedades de estas que intentamos evitar. Entonces ahí ayudaría pues para controlar esa química por que ejemplo, se nos descontrola.
Al final, claro, para vivir más, especialmente lo que decíamos, con mejor salud, es imprescindible poder curar enfermedades como el cáncer, el Alzheimer. Si te parece, Ignacio, empezamos por el cáncer, porque aquí la gran revolución, que de hecho ya se aplica en algunos tumores, son unas terapias que se llaman CAR-T, que lo que hacen, así simplificamos mucho, es entrenar a las propias células del cuerpo para que sepan cómo detectar y atacar las células cancerígenas. Es una explicación muy buena. Es una explicación fantástica. Ya soy casi doctor. Eso es. Mira, yo he tenido la suerte además este año de poder entrevistar a uno de los inventores de esta técnica. Ah, qué bueno. Que ha sido una oportunidad fantástica. La Fundación BBVA hace unos premios, los Fronteras del Conocimiento todos los años, junto con los Princesas de Asturias, los más potentes de la península, y a algunos comunicadores nos permite ahí ir a entrevistar a los premiados. Bueno. Carl Jung era uno de ellos, que es esta persona, no Carl Jung, el discípulo de Freud, ¿vale? Carl June. Y su terapia ha sido absolutamente revolucionaria. Como todo en ciencia, no es el único. Había varias personas ahí trabajando de forma paralela, coordinada. Pero es que desde que yo estudié la carrera, hace unos años hasta ahora, se ha ido sumando éxitos en esto, que efectivamente podemos resumirlo como que nuestro sistema inmunitario no solo ataca a microorganismos, sino que se encarga de muchas más cosas, de contener que una célula nuestra vaya por el camino inadecuado, que empiece a diverger y que se convierta en cáncer, y los cánceres líquidos, las leucemias, los linfomas, son más fáciles de atacar a través de nuestro sistema inmune. Sí, entonces la clave es esa, es intentar entrenar al sistema inmunitario para que, igual que las vacunas hacen que reconozca microorganismos, que reconozca esa leucemia, por ejemplo, que nos está atacando. Cogen de nuestra sangre esas células inmunitarias, esos linfocitos T, que igual nos suenan de cuando el COVID. Claro. Pensaba que ibas a decir de la vida es así, de que de los muñequitos blancos estos, las defensas. Es verdad que cuando explica cosas ves muñequitos de Eras una vez. Nos han marcado esos dibujos. Nos han facilitado la vida todas esas series. De hecho, creo que ahora con esto que estás diciendo, que hay avances, se podría hacer una segunda parte de la serie con ellos, los CAR-Ts. Ya siendo ellos musculados y cargándose. Justo, pues en esa serie cogerían a esos CAR-Ts de la sangre, los meterían en una escuela fuera, o sea, una escuela con sus pupitres, con sus cosas, y en la pizarra estaría el aspecto de esas células tumorales, de esa leucemia, y de esa forma, cuando luego los reintroducen en sangre, saben a qué tienen que atacar. Como en la realidad no puedes sentarles en pupitres, lo que se hace es editarles genéticamente para que puedan reconocer correctamente estas amenazas. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que acabo de verlo todo. Yo con la escuela también, pero cuando dice, no, en realidad lo que hacen es editar, piensas... Aquí es cuando ya me vuela la cabeza. Es la casa de papel de repente del cuerpo humano. Absolutamente. Pero es fantástico. Yo solamente quiero indicar que recordemos que la leucemia afecta mayormente a niños, o sea, al menos mayormente comparado con otros cánceres, que no vemos tantos niños, por suerte, con cáncer de pulmón, con cáncer de colon, pero sí con leucemia. Y esto es un tratamiento que ha conseguido salvar la vida de cientos de pacientes en estos años y se espera que pueda aplicarse al tratamiento del VIH, por ejemplo, de la infección de VIH, que era la idea original, pero ha resultado ser más difícil. Y de tumores sólidos, que son más difíciles porque como son sólidos, llegar al interior con esas células inmunitarias requiere un trabajo. Qué maravilla la ciencia. De hecho, Ignacio, estas terapias CAR-T lo que hacen es utilizar la ingeniería genética, es decir, modifican el ADN de las células, y esto también se usa para cortar trozos, podríamos decir, defectuosos de células para enfermedades genéticas. Sí, porque tenemos que pensar que la bioquímica en este aspecto, la biomedicina, es como una caja de herramientas. Muchas herramientas que valen para muchas cosas. Un destornillador nos vale para atornillar, ¿verdad? Pero también para abrir una lata de pintura. Así que las mismas terapias de edición génica que tenemos ahora y que se plantean, por ejemplo, para mejorar los cultivos, para mejorar el trigo, reducir el hambre en el mundo, ideas que son muy buenas, también tienen aplicaciones médicas. Y hay una cosa chula que yo quiero que subrayemos, y es que la principal terapia génica que ahora mismo lo está petando, vamos a decirlo así, es CRISPR-Cas. ¿CRISPR-Cas? CRISPR-Cas es un nombre que igual no suena, igual no, porque es que ha salido hasta en Netflix, en series de superhéroes, para justificar sus poderes estaba por ahí. Es por CRISPR-Cas. ¿Y sabéis de dónde viene? No. CRISPR es el mecanismo de defensa inmunitaria, muy entre comillas, que tienen algunas bacterias para evitar los virus que les infectan. Es algo que está en la naturaleza. Esas bacterias con CRISPR detectan el ADN del virus que intenta meter dentro de ellas y dicen, eres enemigo, lo sé, y lo cortan, lo trocean y lo eliminan. Pues eso lo descubrió un español. ¿Qué dices? Francis Mójica, alicantino. Vamos. En las lagunas. Eso sí que es orgullo. Pero llegaremos al punto de inflexión ético. Vaya. En las lagunas de Santa Pola encontró un microorganismo que tenía esta tecnología bioquímica, vamos a decirlo así. Y lo estudió, fue revolucionario en el 93, justo de lo que hablábamos en el anterior programa. Totalmente.
Esto le pone la carrera al Nobel, evidentemente, ¿verdad? Sí. Bueno, el problema es que el Nobel ya se ha dado. Se dio unos años después y no se le dio a él. El Nobel se le puede dar a 3 personas, así que había hueco, pero solo se lo dieron a 2. A Jennifer Doudna y a Émilie Charpentier. ¿Y qué hicieron esos dos? Pues lo que hicieron esas 2 mujeres fue coger la tecnología que las bacterias utilizaban. Mójica había hecho una descripción de las mismas, había entendido los pormenores, pero ellas lo habían convertido en una tecnología aplicable a la industria y a la medicina. O sea, realmente... ¿Se lo podían dar a los 3? Se lo podían haber dado a las 3, pero ahí hay un tema de patentes complicado porque había un tercero que fue quien consiguió que esta tecnología que Émilie y Jennifer consiguieron aplicar a determinados tipos de células se pudiera aplicar a células como las nuestras, que se fue Zhang. Zhang se quedó también fuera y yo entiendo que por no discutir quién de los dos llevaba el tercer puesto, pues igual se quedó solo con lo aplicado. Eso debe dar mucha rabia, ¿eh? Sí. O sea, ese pobre hombre. En cuanto al Alzheimer, Ignacio, hay una pata que es el diagnóstico precoz, que aquí se está avanzando mucho, pero también se está investigando vacunas contra esta enfermedad. De hecho, incluso se está comprobando si algunas de las que ya existen pueden prevenir esta enfermedad. Claro, esto abre una ventana también de esperanza, lo que decíamos antes, con pinzas, con precauciones, pero una ventana la abre. Hombre, por supuesto, y es que vamos a hacer un poco de retrospectiva. Muchos tipos de cáncer que ahora se pueden cronificar eran absolutamente mortales hace unas décadas, pero vamos a ponernos un poquito más cautos, hace medio siglo, Sí, hace un siglo. Claro. Y eso ya es un gran avance, ¿vale? Igual no nos toca a nosotros, igual no le toca a nuestros hijos, pero es algo que mejora la humanidad, claramente. Sí. Entonces eso es algo bueno, y cuando hablamos de esta cuestión del Alzheimer, de las vacunas para el Alzheimer, se habla un montón en medios. Y si no es con las vacunas, es con regular el sistema inmunitario y la microbiota. Y el problema que tenemos en ese caso, para entender cómo de lejos podemos estar de una curación del Alzheimer, es que todavía no sabemos exactamente cómo se produce. Hay teorías desde hace mucho tiempo, la mayoritaria era que se acumulan proteínas en la superficie del cerebro, entre las neuronas, que son pues, placas de beta-amiloide, ovillos neurofibrilares de proteína tau, en fin, 2 tipos de proteínas que quedan ahí como basura apelotonada y que dificultan la conexión de las neuronas. Ajá. Hasta aquí tiene sentido, ¿verdad? Sí. Se encontró eso en cerebros de personas con Alzheimer y efectivamente tiene un motivo por el cual puede afectar a la cognición. El problema es que luego, en los estudios de causalidad, los que intentan descubrir si esa es realmente la causa o solo está presente, no parece que esté tan claro. Y los fármacos que intentan reducir el depósito de estas proteínas o incluso revertirlo no parecen tener tan buenos resultados. ¿Qué nos estamos perdiendo? Porque puede, y yo suelo poner esta comparación, que estemos cometiendo el mismo error que alguien que llega a un campo de batalla donde ha ocurrido una gran contienda, vea los cadáveres y diga, hay cadáveres, ha habido una batalla, los cadáveres son la causa de la batalla, las proteínas son la causa de este Alzheimer. Tal vez ambas son cosas que tienen que ver con algo previo, con otra serie de causas que justifican las dos, que justifican los cadáveres, que justifican la batalla, pero que no se conectan de esa forma los hechos. Y ahí estas vacunas lo que intentan, por lo general, es enfocarse a estas proteínas. Las vacunas lo que hacen es enseñar a nuestro sistema inmunitario a producir anticuerpos. Esas naves de la vida. Esos hombres blancos. Exacto. Fornidos. Pues ¡viva los hombres blancos! Uy. Ya, no, esto sí, la historia nos ha enseñado que no es... No, está bien. Pero bueno, estas naves, vamos a llamarlas naves en vez de hombres blancos. ¡Qué jardín, Así de repente. Bueno, como hablamos de futuro, algún día hablaremos de Elon Musk y otra gente que aplaudiría el comentario. Estas naves intentan buscar proteínas. Los anticuerpos buscan proteínas. Vale. Así que las vacunas, si nos entrenan para producir anticuerpos, tienen sentido para este tipo de enfermedades donde se sospecha que las proteínas tienen algo que ver. Pero claro, estamos lejos, hay que ver cómo evoluciona, así que a todas aquellas personas que sufran directamente o a través de familiares la enfermedad de Alzheimer, pues muchísimo ánimo, porque no es fácil, porque solo tenemos tratamientos sintomáticos, pero sabemos que los hábitos de vida ayudan a prevenir. Esto vale, todo lo que estamos contando, toda esta prevención para el Alzheimer efectivamente, pero para tantas otras enfermedades, para el cáncer, es decir, hay que evitar la frustración al respecto. Sí que es verdad que lo que están haciendo los científicos es estudiar a personas que ya hoy, con los avances que tenemos, con las pautas de alimentación, están consiguiendo vivir muchísimos años. Por ejemplo, María Brañas murió a los 117 años de edad. A ella se la estudió. De vegades és una vida ordenada o
socialment molt agradable i bé, una vida... Ella hablaba pues de sense una vida fixació. social, sin demasiados cambios. Dijo que comía yogur cada día, que soy quien dice, ¡ah, la microbiota! Pero luego, Ignacio, hay un caso muy conocido, que es un multimillonario, Brian Johnson, que no es como María, que lleva una vida sencilla y con eso vivió más, y se está estudiando por qué, sino que él invierte millones y millones de euros cada año para conseguir la vida eterna. No se limita a la dieta estricta, esos yogures que decía María, no se limita a unas rutinas férreas de entrenamiento que también, sino que se somete a todo tipo de tratamientos, toma complementos, se quita sangre. ¿Qué más hace y qué sentido tiene esto? Hace de todo. Y su verdadero truco es el que vamos a revelar al final, ¿vale? Para que lo tengamos todos claros, porque sabemos... Estás haciendo un gancho, Sí, sí, para... sí. Total. Quieren vivir para siempre. Es que sabemos perfectamente que de todas sus estrategias, todas son secundarias y Ajá. hay una que realmente nos permite apostar bastante fuerte porque va a vivir bastantes años. Eso está clarísimo y podemos intentar emularla. Pero, aparte de esto, todas las menores, las que realmente se llevan la prensa, se llevan los titulares, son pues saunas, fototerapia, meterse en baños fríos, levantarse a las 5 de la mañana y ponerse a hacer una rutina de 5 horas que nadie puede hacer Qué si tiene un horror. trabajo real. Claro. Es peor que lo de Patri, esto que hacer la renta. Que... Eso es, pero todas estas cosas, una dieta súper concreta, cámaras hiperbáricas, tecnología que se escapa por completo de nuestras capacidades. Claro. Bien, ¿cuál es el verdadero truco por el que puedo asegurar que va a vivir posiblemente bastantes años? Yo creo que lo sé, ¿eh? ¿Cuál es? Tener dinero. Tener dinero. Eso ayuda. Efectivamente. Hoy ya hemos puesto 2 doctorados, Sí, ¿no? Aquí. ya O sea, está. me flipa un poco que, claro, hay millonarios que se dedican a jugar al golf, ¿no? Y Sí. dices tú, "Ojo, yo ya no quiero champán y bogavante, lo que quiero es un chequeo diario sanitario". Eso ahora mismo es un lujo, ¿no? Sabemos, yo diría que hay 2 grandes pilares de la longevidad. Vale. Uno es del que se suele hablar siempre porque se entrevista a estas personas de 117, 114 años, los puntos azules, donde Ujú. hay más centenarios, pues por ejemplo Okinawa, algunas zonas en el Mediterráneo, y lo que te cuentan es, yo he llevado una vida tranquila, he llevado una vida sana, hacía actividad física porque me dedicaba a algo físico probablemente, Claro. y todo eso tiene sentido, son hábitos de vida, y lo tenemos claro, nos lo repite el médico, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, todas estas que no Sí. sabemos. Pero luego hay otro punto, aparte del dinero, que es lo que nos permite Sí. hacer ejercicio Vale. con Venga, calma, el gran secreto. no sufrir estrés, etcétera, etcétera, Ah. y es la genética. Oh. Pero claro, estas Vaya. personas de 113 años no se han hecho un análisis genético nunca para saber si tienen determinados marcadores que suelen correlacionarse con vivir más tiempo. Pero fíjate que realmente estos lugares, estas islas azules de las que hablaba, suelen ser islas. Islas que ¿qué tienen en común? En principio algo de endogamia. Vale. Claro, no tanto como para hablar de mandíbulas de Augsburgo, ¿vale? Ya. Pero sí que tienen en común que hay un efecto fundador. Los primeros que llegan a la isla se reproducen y sus descendientes son representativos de la variabilidad genética que hay allí. Ajá. Así que si esos descendientes ya tenían en sus antepasados genes relacionados con la longevidad, es probable que tengamos una cantidad sorprendente de individuos que viven más años de los que esperaríamos. Wow. No O sea se que sabe, tenemos- ¿no? Claro, tenemos que revisar nuestros antepasados. Eso es. Y Bueno, echarle tenemos- la culpa de... hay que cuidarse y hay que reivindicar condiciones laborales buenas, está claro. No se sabe, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es genética y cuál hábitos de vida o sí? No se sabe bien porque es difícil cuantificarlo, pero sí que sabemos que ambas son muy importantes. Cuando se intentan estudiar este tipo de cosas en ciencia, cuando hay muchos factores que pueden estar jugando, lo que se hace es tener en cuenta los resultados y ver cómo puedes predecir mejor esos resultados. ¿Qué Ajá. te permite predecir mejor que esas personas van a llegar a superar los 100 años? Entonces, haces un ranking de todas las posibles causas, ¿no? Una, por ejemplo, es ese factor genético. Cuando solo está el factor genético, ¿cuánta vida llegan a tener? Ya. ¿Cuánto me permite predecir eso? ¿Cuánto falla mi predicción? Vale, si incorpora además el segundo, que puede ser estas cuestiones de hábitos de vida, Ujú. ¿cómo de bien lo predigo? Y la Ujú. cuestión es que incorporando esas dos, la predicción es tan buena que casi cualquier otra cosa que podamos añadir, más allá de pues, atención sanitaria, etcétera, etcétera, es residual, es secundaria. Toda esta parafernalia de los millonarios, Sí. bueno, pues lo que significa es
que tienen dinero para cuidarse así Ya. y que por lo tanto, pues oye, no hay más que fijarse en las estrellas de Hollywood. Qué bien envejecen todos, ¿eh? Sí, fíjate. Sí, absolutamente. Fíjate. Ahora Pues, Brad Pitt acaba de estrenar y pensabas, ¿60 y cuántos? Bueno, escucha, y Eso Ricky es. Martin, ¿habéis visto Ah, a Ricky también. Martin? Increíble también, que dices tú, wow. Más no joven es- que con 20 años. Y no es porque tengan terapias secretas, es porque por lo general se alimentan mejor, duermen mejor, porque Claro. tienen el tiempo para descansar, porque no tienen que preocuparse por la declaración de la renta de manera directa. O Ni los radiadores. Eso es, ni los radiadores, que son lo que más matan en esta El radiador. civilización. Terrible. Estamos hablando de muchas pautas, estamos hablando de un montón de estudios en este rato de radio. ¿Hay alguno que te parezca el más esperanzador? ¿Alguna terapia? ¿Algún avance? Pues mira, me gusta mucho la pregunta porque yo lo que voy a decir no es nada de ciencia ficción. Hay investigaciones súper interesantes en todas las vías posibles. Y cuando las escuchas dices, igual, esta es la gran promesa. Pero yo quiero hacer algo que creo que se va viendo, cuál es mi discurso al respecto, más social. Venga. Porque realmente es importante. Hablamos de cómo ha mejorado la esperanza de vida en los últimos siglos Ujú. y cómo moría la gente a los 35 años porque la esperanza de vida era esa. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. La primera, lo de la esperanza de vida no es lo mismo que la longevidad. La esperanza de vida es cuántos años de vida de media viven las personas de una civilización. Si Vale. muchos mueren de niños, ahí eso Claro. baja muchísimo. Pero la realidad es que si quitamos esas muertes neonatales que tiraban la media muy para abajo, Ujú. Ujú. había personas que vivían hasta edades avanzadas. Platón y Aristóteles, que vivieron hasta los 60, 80 años. ¿De cuándo estamos hablando? Sí, claro. Buenas condiciones de vida. O sea, esa variable de la filosofía también se podría estudiar. Podría estudiarse, ¿eh? Que al la final querían quitar de los colegios, a Y lo mira, mejor es eso la es. vida. es de quienes sabemos. Y es interesante porque entonces nos plantea cuál ha sido la diferencia. Por supuesto, la medicina ha jugado un gran papel en que sobrevivan los niños de embarazos complicados, de partos complicados, las madres también, que morían mucho en torno al parto. Sí. Y eso ha mejorado la esperanza de vida, pero otro de los grandes factores que ha jugado realmente en esa parte que percibimos, en pasar de los 60 a los 80 años, no han sido tanto las medicinas, que nos han dado calidad de vida, Ujú. sino todas las implementaciones sociales que hemos hecho en nuestro conocimiento de la salud, las políticas de salud pública. El hecho de que podamos asistir al médico, por supuesto, pero también que vivamos en ciudades más higiénicas. Pensemos en esas primeras grandes ciudades, en Londres, con brotes de cólera, donde la claro. gente caía como chinches y parecían absolutamente invivibles. Ujú. El saneamiento urbano, las alcantarillas, el suministro de agua potable. Todo eso ha sido el verdadero factor revulsivo que ha permitido estar donde estamos en cuanto Ahora a me sanidad. haces valorar la vida. Ahora Me alegro. Y está- Madrid, fíjate, ¿quién te lo y iba a Madrid- decir? y Madrid. Así que a seguir trabajando porque las ciudades sean más vivibles, diría yo. Por ejemplo, hay, esto cuando se lo preguntas a personas del mundo de la sociología, expertas en soledad, la soledad impuesta, que es de la verdad. que hablamos, te comentan que hay ciudades hostiles para las personas de la tercera edad que les aíslan porque son difíciles de caminar, difíciles de encontrar lugares de reunión en los que puedan tener conversaciones. Y recordamos que tener buenas relaciones sociales es uno de los mejores factores de prevención para la salud cardiovascular. O sea, son detalles... Es que- ciencia, o sea, no es Claro, una creencia, fíjate. no, es No, ciencia. es De esto ciencia. no se hace tanta publicidad porque como es gratis, Claro. ¿no? Como no la tienes que Ahí, pagar. ahí nadie monetiza. Así Claro. que para mí, más que las investigaciones, que son muy importantes y mejoran la calidad de vida, tenemos que seguir apostando por estas políticas públicas. E incluso refugios climáticos, que también se habla un montón. Por es decir, ejemplo. todo esto. Mucha gente se lo estará preguntando, Ignacio. Entonces, con todos estos elementos, ¿cómo de probable es que podamos curar, podamos cronificar enfermedades que hoy nos matan, como podría ser pues el cáncer, enfermedades que preocupan a tantísima gente como es el Alzheimer? ¿Cómo de posible es esto? Pues, a ver, es posible porque ya lo hemos hecho. Como comentábamos, en algunos casos, en algunas enfermedades, hemos conseguido la cronificación. Y poco a poco se va logrando. Pero va a ser difícil porque muchas veces ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos. Hablábamos del Alzheimer. Uno de los grandes retos y de las justificaciones de por qué esa hipótesis del amiloide, de las proteínas, no ha dado tan buen resultado es que no hablamos de un Alzheimer. Sabemos que no hablamos de un cáncer, ¿no? Ajá. Que Sí. son muchos, distintos, y que algunos tienen muy poco en común, solo que hay células que se reproducen a lo loco, pero ya está. Puede que el Alzheimer también sea uno de estos casos. Puede que muchas de las enfermedades que ahora mismo estamos intentando tratar e investigar vayan por otro camino, se deban a cuestiones distintas a las que ahora mismo entendemos o tengan otros factores que juegan. Por ejemplo, para las enfermedades de la salud mental. Sabemos que para estos trastornos hay polémica, ¿no? Sí, enfermedades, trastornos, Ujú. sí, como llamarle, pero no son lo mismo
ponemos el paraguas de presión, pero hay cuestiones muy variables, algunas debidas al entorno, otras debidas a factores genéticos incluso. Pues tal vez el mayor avance que podamos hacer al respecto para cronificar todas esas enfermedades que ahora se nos resisten, sea primero comprender cuál es su origen, qué porcentaje es genético, qué porcentaje es ambiental y a qué factores del ambiente se deben. Es decir, conocer mejor. Después, claro, pienso, a medida que vives más años, a lo mejor es probable que aparezcan enfermedades que hoy no podemos ni siquiera imaginar. ¿Esto puede suceder? Por poder puede, ¿vale? Yo creo que la pandemia Cuidado. nos enseñó a ser muy cautos con lo que puede ser y lo que no, pero vamos a intentar jugar a lo probable. Vale. Si ahora mismo me pusieran una pistola en la sien y me obligaran a decir algo, probablemente diría que no cabe esperar muchas más enfermedades nuevas. Bueno, a medida que Bien, vamos, menos mal. Por fin buenas noticias, Ignacio. Eso es, Llevas hombre, toda la hora aquí Ya. chafándonos la ilusión. la verdad que sí. Pero voy a intentar justificarlo para que las buenas noticias tengan además ahí un andamiaje. Y es Venga. que volvamos atrás. Ya sabíamos que había personas muy longevas, incluso en la Grecia clásica. Ajá. Y si empezamos a ver casos, hay ejemplos de enfermedades que consideramos de edades avanzadas ya por aquel entonces, de algunas enfermedades que ahora sabemos que eran por motivos autoinmunes, que se debían a cánceres, incluso que eran demencias, pero eran menos frecuentes, se pasaban de nuestro radar, apenas podíamos relacionarlas. Pero es que pasa una cosa, ahora hay muchos más ejemplos de personas de 80, 60 años, por supuesto, así que esas las conocemos, las hemos visto, las hemos fichado, tenemos una medicina mucho más sistemática, de hecho una medicina que ahora es científica y sabe cómo buscarlas y cómo predecirlas incluso. Así que hasta ahí bien, la pregunta es, ¿y qué pasa cuando esos pocos ejemplos de centenarios se vuelvan más frecuentes? ¿Veremos ahí otras enfermedades? Y la forma de responder es que aunque antes había pocos de 80, 60 años, ya he dicho que daban, si te fijas suficiente y con una buena medicina, una medicina sistemática, había ejemplos de estas enfermedades que desconocíamos en el resto de la población. Ahora no parece que surjan enfermedades nuevas porque una persona pase de los 80 a los 90 o a los 100 años. Y si surgen son las que ya surgían antes. Es ese cáncer de próstata que vamos a tener la práctica totalidad de hombres del planeta si vivimos lo suficiente, pero que ya nos sospechábamos. No hace falta llegar a los 90, a los 100 para saber que si ha llegado ahí tiene que ver con la edad. ¿Y hay algún límite, alguna fecha de caducidad? Es decir, por más que avance la ciencia, el cuerpo humano está diseñado para vivir como mucho 120, 130, 140. ¿Hay alguna edad? Pues durante mucho tiempo se ha dicho en los mentideros, porque tampoco hay un gran estudio científico súper riguroso que apunte a ello, pero se apuntaba a los 120 años. Se decía que ese era el límite del ser humano. Vale, entonces subirá la jubilación también. Sí, claro. Tú no des ideas tampoco, te quiero decir. Pero esa es la No importancia. sé qué va a pasar. Claro, esa es la importancia de la calidad de vida, porque si sube la jubilación, pero al menos son años que puedo disfrutar, bueno, pues Sí. podemos hablarlo. Claro. Pero si no, ahí tenemos un problema. La longevidad por la longevidad no tiene sentido. Y el problema de este límite de los 120 años es que ya tenemos ejemplos que lo superan. Por intentar hacer un contraejemplo evidente, personas de 122 años como Jean Calmet, que está bien documentado cuando nació. No es uno de estos casos que nos han contado en el pueblo de alguien que nunca tuvo DNI, no sabemos cuándo nació. Así que, por ese lado, tenemos un contraejemplo. Pero vamos a plantearnos si existe tal vez otro límite superior. No son 120, pero son 130, son 140. Y la realidad es que todavía no tenemos ni idea porque el ser humano ha llevado la contraria a la naturaleza bastante bien. Vamos a poner un ejemplo, a mí me gusta mucho. Y es que, en general, prácticamente todos los mamíferos, prácticamente todos, ya sean ratones o elefantes, tienen el mismo número de latidos cardíacos durante su vida. ¿En serio? Sí. Y esto significa Qué que si bonito, sabes que es más poético. o menos, Nos suena a todos. si sabes Al que son lo ratón. mismo, al ratón late más rápido, ¿no? Por lo que empiezas a contar si hay un latido cada tantos segundos, cuántos segundos de vida va a tener hasta completar esos latidos totales. Nos lleva a la pregunta de cuántos segundos de vida vamos a tener nosotros, que tenemos un latido con una frecuencia concreta. Pero eso se puede, Guau. cállate, que eso se puede calcular, Uf, sí, entonces. sí, me da- Sí, pero no. Ah. Eso es lo que me parece interesante, porque estos datos que se hablaba de una cantidad de latidos pues, enorme, lógicamente, nosotros somos una excepción. También. Nosotros somos ahí una excepción. Estamos poniendo la bandera y diciendo todos estos cambios de hábitos de vida, estos cambios de políticas públicas, estos cambios de la medicina a medida que se va tecnologizando, han conseguido que seamos una enorme excepción donde damos prácticamente 3 veces más latidos de los que deberíamos, según los otros cálculos. Es una barbaridad realmente. Y nos hace preguntarnos si tal vez
en el momento en el que consigamos entender qué es el envejecimiento, porque el envejecimiento no son las enfermedades en sí, que se asocian a él, hay un envejecimiento saludable, Ajá. Yo creo pero sí que... Te iba a decir, hacerse cada vez más conservadores el envejecimiento. Eso también. Eso está. Y aparte de eso, se suele hablar de la fragilidad, que es Ajá. la dificultad que tienen nuestros tejidos, nuestros órganos, de reponerse ante un problema, de que nos llegue una gripe y salgamos tan campantes como Mira. salíamos de joven. Buena Ajá. definición, Entonces, sí. ahí solo tenemos qué es lo que está cambiando para que aumente esa fragilidad. Y cuando entendamos eso, que se puede deber pues a cuestiones de factores de inflamación, de hábitos de vida, por supuesto, de genética, por cómo son nuestros cromosomas, de una serie de factores que conocemos, de antioxidantes, de tal y cual, tal vez ahí consigamos entender si hay algún límite más allá de los 130, 140. Qué bueno. Antes ya nos dabas algunas pautas, pero más allá de alimentación, deporte, estrés, dormir, algo más que se puede hacer para mejorar la salud, esta longevidad con buena calidad de vida que estamos comentando. Has dado los 4 principales, ¿eh? Lo digo porque la gente suele hacer énfasis en alimentación, deporte y a veces hablan del estrés. Por suerte estamos en un momento donde lo tenemos muy en cuenta, Ujú. y el estrés no es nada mágico. Yo creo que más que añadir a esa lista que a veces es difícil de mantener en un malabarismo, ¿no? Tenemos Ya. nuestro trabajo, nuestras horas, y de repente hay más cosas que tenemos que tener en cuenta para ser sanos, ¿no? Mejor igual justificarlo. El estrés no es magia, el motivo por el que nos afecta es que el estrés al final está mediado por sustancias químicas que produce nuestro cuerpo. El cortisol es una sustancia química y eso afecta al metabolismo de las células, haciendo que pues, se tengan que reparar más de daños que se producen, que aumente la posibilidad de que cometen un error con una de esas muchas fotocopias de células que hacemos. Eso es un punto. Y dormir se habla menos. Dormir, yo creo que lo que mejor podemos hacer, como decía, más que añadir un quinto elemento Sí. a esta tétrada que tenemos, sería justificar lo de dormir. Porque no es solamente para estar descansado el día siguiente. Dormir es un tiempo que tenemos que respetar, donde el cuerpo se repara, los tejidos se reparan y también el estrés se puede gestionar ahí. Y cuando se contabiliza, pasar una noche sin dormir tiene efectos neurocognitivos graves, aumenta la posibilidad de enfermedades neurodegenerativas. Así que Oye, pues yo te doy las gracias que digas esto en la radio, porque todos mis amigos, soy la típica que se va de vacaciones y digo, chicos, yo dormir y si tengo que ver un monumento menos, ¿Verdad? claro, y ahora les voy a decir, ¿sabéis que estoy envejeciendo más lentamente? si tu cuerpo te pide esas horas, adelante. No hace falta 8 clavadas, hay Sí. gente que necesita más, hay gente que necesita menos, pero lo importante es que te sientas descansado después. Fíjate, la gente que hace deportes, qué bien que hace deporte, y la Sí, gente sí. que duerme es como Eso el es. estigma. Exacto, gracias, Se acabó Pablo. ese Tú eres estigma. de mi equipo. Se acabó, por Muy supuesto. Esto en cuanto a lo que podemos hacer para intentar, como seres humanos, vivir mejor, vivir más, pero después hay ciertas investigaciones que la verdad es que abren debates éticos, morales. Y esto lo comentaba yo al principio, son estas compañías que están intentando hacer copias digitales de nosotros, es decir, una especie de avatar que entienda nuestra forma de pensar, nuestro humor, que contenga nuestros recuerdos, incluso los gestos, para que familiares, para que amigos puedan seguir interactuando con esas copias de nosotros, con algo parecido a lo que somos. Y de hecho hay empresas como Here After I, Storyfile, que ya están vendiendo este servicio. Y a mí me parece aterrador porque estamos pensando en esta tecnología desde la perspectiva de que nos ofrece un servicio que podemos contratar. Pero tú imagínate, yo, pues por desgracia, mi abuela falleció hace un par de años y cuando entro de vez en cuando en el WhatsApp, la conversación que tenía con ella, hay audios ahí. Claro. Ujú. Información suficiente para que un hacker pudiera acceder a ella, pudiera clonar su voz. ¿Te imaginas que un familiar que todavía estás pasando por el duelo te llama por teléfono sin saber que nadie ha mediado en todas estas cuestiones? O sea, a mí me parece profundamente aterrador. Uf, se me Imagínate, ponen los pelos de punta. Sí, sí, sí. es más, por intentar poner un ejemplo más terrible, imagínate que ese familiar te llama cuando estás en la radio como uno de los oyentes y reconoces la voz. Qué locura. Abre una serie de herramientas peligrosísimas que se pueden utilizar contra nosotros, pero por no entrar en eso, que yo creo que es más complejo de abordar, quedémonos con este caso del servicio que sí brindan. Ujú. O sea, que tal vez ofrezcan estas empresas que a veces se llaman de grief bots por ese duelo, o de death bots, que te permitan recuperar a un familiar que has perdido para que tal vez la pérdida sea más llevadera, el duelo sea más sencillo. Esto es como lo venden y la idea no es mala, pero recordemos que hasta hace no tan poco esto era puramente ciencia ficción y en el peor de los sentidos. Black Mirror tiene un episodio, y esto Sí. creo que lo repetiremos cada vez más, Sí, 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 sí. pero tiene un episodio que se llama Ahora vuelvo. En ese episodio una pareja, él está interpretado por Donald Gleason, ahora mismo no recuerdo quién es ella, pero él muere
él fallece, efectivamente. Era ahora vuelvo, me voy a comprar algo, pero en la carretera tiene un accidente y jamás vuelve. Y ella, para llevar el duelo, contrata uno de estos servicios. Al principio, a través de las conversaciones escritas, consigue replicar un chatbot. En lugar de ChatGPT, es su novio muerto. Y habla como él. Y eso genera una relación. ¿Cómo vas a pagar eso? Vale, sabes que no es él, pero es lo único que te queda. ¿Cómo vas a pagarlo? Y poco a poco la pendiente resbaladiza va complicando la situación. Ya no es un chatbot, porque había imágenes. Ahora es un avatar, que es lo que nos están planteando. Y es verdad que la serie lo lleva un giro de tuerca más y habla ya de un robot que lo imita físicamente y que encarna su forma de ser. Pero es que estamos a medio camino de eso. Bueno, sí, me lo creo, total. Estamos justo en ese punto anterior, o sea, donde... hay muchos capítulos de Black Mirror que dices, ¿va a pasar? O está pasando. Es que ya podemos hacer al menos ese avatar. Y a mí es una cosa que me preocupa. Sé que hay psicólogos expertos en duelo que están estudiando este tema, que saben que hay partes positivas, partes negativas, pero desde luego, como siempre, ponerlo en manos de empresas privadas en momentos donde esta tecnología es puntera, y tal vez no todas tienen la misma capacidad de acceso, fomenta la posibilidad incluso de que surjan lobbies. Claro. Así claro, que con clientes muy vulnerables. Eso para mí es otro de las claves, que cuando hablamos de tecnologías para grupos vulnerables, y pasa en el caso de los medicamentos que hemos estado hablando, cuando hay miedo, por ejemplo, estas tecnologías de análisis genéticos. Imagínate que has tenido un padre que ha tenido varios cánceres, no tantos para que la Seguridad Social diga te vamos a hacer una prueba genética, pero tú te quedas con el come-come y decides acudir y pides las pruebas, y hay un problema gordísimo, es que esas pruebas vienen informadas por escrito. Por lo general no te sientas con un profesional que te pueda explicar de verdad qué significan esos porcentajes, porque si no sabes lo que significan, con total seguridad vas a interpretar que la peligrosidad que hay sobre la mesa es mayor de la real, o al revés, y entender que, como ya tienes una probabilidad de desarrollar cáncer de mama enorme, ¿por qué te vas a cuidar? Sí, que ser expertos de todo se nos está yendo de las manos, yo creo. Ya. Para mí hay un punto ahí de peso ético que nos está contemplando. Después hay algo, supongo... no podrá copiarlo todo, Ignacio. O sí, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí hay una parte importante a diferenciar, y es copiar todo. ¿De qué? Todo lo que percibimos de otra persona, probablemente sí, probablemente puedan llegar a volverse indistinguibles para nosotros, esos clones, sobre todo si ya no es una videollamada donde puedes utilizar al avatar, sino que se hace una réplica a través de un robot. ¿Por qué no? Si ya es prácticamente imposible identificar cuando me está hablando un chat de inteligencia artificial tremendamente sofisticado y cuando una persona. Pero hay aquí una vuelta de tuerca, y es que hay algunas personas para las que tal vez sea más difícil engañar, o sea más difícil que entren en esto. Porque si yo te digo cómo de probable es que llegue la inteligencia artificial a imitar a un amigo tuyo, que no conoces tampoco mucho, un colega de los que te vas de vez en cuando a charlar, al cine, a lo que sea, probablemente ya estemos ahí. Pero engañar a una madre sobre que ese avatar es realmente su hijo o es su marido, eso es más complicado. Cuando hay una relación muy muy estrecha, nos fijamos en detalles que tal vez no estaban presentes en el registro que había ahí, porque además es un registro que está mediado por el internet. No son las conversaciones reales, no hablamos igual en un audio que en persona. O sea, igual cogen todo lo de que de un influencer mirando a cámara, por que ejemplo, tampoco es real, ¿no? Sería como es una forma, su parte más de vendedor, ¿no? Sería un sesgo como muy evidente y posiblemente fueran más útiles, pero irían por ese camino totalmente. ¿Qué dirías? ¿Te ha gustado el postre? Pues dale a like y suscríbete. Y ahí ya vemos más dificultad que tal vez en algún momento también se consiga subsanar y sea perfectamente indistinguible. Pero decía al principio que hay otra parte. Esta es desde quien mira, pero ¿llegarán a poder imitar perfectamente cómo funciona la mente humana, entendiendo la mente de forma material? Al final es el cerebro interactuando con el mundo, con nuestros recuerdos. Pues ahí ya hay más discusión. Silicon Valley te va a decir que sí. Tienen ahí una fiebre casi enfermiza con decir que en algún momento, con total seguridad, de la inteligencia artificial emergerá una consciencia, una experiencia subjetiva del mundo, lo que hace de la vida la vida. Pero eso es un debate ético, porque entonces habrá que darle derechos a esa conciencia. Para empezar,
pero eso ya se verá para ellos. Ya. Es que claro, son informáticos, quiero Ya. decir, ellos con que hable y Claro. ya es una Es un persona, humano. no. Justo, o sea, sé que es en parte como la broma de los informáticos, Sí, pero, lo siento, es un cliché. pero no podías haberlo dicho mejor. Justo la forma en la que ellos lo enfocan se llama funcionalismo computacional. Y dicen que mientras se comporte igual, mientras hable igual, todo lo que hay detrás debe ser lo mismo. Y ese es el error, que tal vez, y insisto, me quedo en el mundo de la ciencia, el mundo materialista, no estoy recurriendo a nada esotérico, pero tal vez para que emerja la conciencia, esa experiencia subjetiva, que cuando yo veo un rojo perciba el color rojo, Sí. que cuando escuche un do perciba el do, eso requiere que el sustrato sobre el que emerge la conciencia no sea de silicio, sino tal vez nuestras neuronas o al menos tejidos biológicos que tengan sus sustancias químicas, sus moléculas formando la superficie de esas membranas, algo, alguna propiedad de todo eso que sea clave y que no baste solo con imitarla en silicio. Claro. Ahora estamos hablando de esta tecnología, pues tan polémica, tan peligrosa según cómo se use, para crear avatares de seres queridos. ¿Se sabe cuánta gente ya hoy la está utilizando con todas las limitaciones? Este es otro de los grandes problemas, ¿no? Porque cuando intentamos cuantificar cuál es el impacto que tienen las tecnologías más novedosas, cuando hay usuarios claros de redes sociales abiertas, como puede ser Facebook, tenemos ahí una medida muy, muy evidente. Lo mismo con la inteligencia artificial, el uso de chatbots. Sabemos que la forma en la que ha crecido es incomparable con ninguna otra tecnología digital. Pero en este caso, que hay todo un mundo de la privacidad, o por ejemplo cuando se intenta saber cuánta agua consume la inteligencia artificial, se vuelve todo mucho más opaco. Vaya. No sabemos cuántas personas, pero sabemos que es muy tentador. No hace falta tener ideas malignas para querer recurrir a esto, porque somos personas vulnerables, porque si eso es una opción, y lo estamos pasando mal en el duelo, pues igual es una manera de llevarlo. Hay personas que el duelo patológico, hablamos ya de más de 6 meses sin mejora, con una sensación, bueno, no quiero entrar en eso porque tampoco soy experto en salud mental, pero que tiene sus características, que esas personas acaben recurriendo me parece comprensible. Así que cabe que eso crezca y además cabe que haya un efecto llamada, que a medida que se sepa que hay personas que han acudido, cada vez haya más. O sea, pues sabéis, a mí lo que me preocupa también, por favor, si se van a crear avatares, que se clone gente buena. Sí. Porque puedes... A determinada gente no hace falta clonarlas. Claro, puedes volver a clonar a Donald Trump y que ¿Te siga ahí. imaginas? Es como, por favor, basta Y la ya, gente ¿no? le votaría a un avatar presidente de Estados Unidos. Madre mía. Eternamente, ¿no? Que claro, es como a ver a qué personas elegimos para clonar y para... Ahí hay tantas cosas que decir sobre el uso de la inteligencia artificial, pero Claro. eso para otros programas tal vez. Para otros, porque estamos analizando un futuro distópico, podríamos decir, que seguro que también tiene muchas luces. Pero ¿qué os parece si nos vamos a uno de esos años en la que la tecnología entró con fuerza en nuestras vidas, las redes, en fin, todo esto? ¿Os apetece ir a 2003? Venga. Venga, Venga, pues nos vamos vámonos. a 2003. Un café con sal. Y es que 2003, en España las grúas y los bloques de hormigón florecían en cada esquina y mientras unos se forraban se iba cocinando una gran crisis que se llevaría muchas cosas por delante. 2003 fue el año de la cumbre de las Azores y de las manifestaciones masivas del no a la guerra, de seguir limpiando las costas del chapapote del Prestige, siguió el dolor y la rabia por los asesinatos de ETA y también sentimos primero el dolor y después la vergüenza e indignación tras el accidente del Yak 43. Pero es que 2003 fue también ese año en el que el transfugismo adquirió nombre propio en la Comunidad de Madrid. Faltan 2 diputados. Estos se han ido. ¿Dónde está usted? El tamallazo que impidió un gobierno de izquierdas en Madrid que forzó una repetición electoral en una España que vivía su propio cuento de hadas real. El cariño de los reyes y, por supuesto, el ejemplo. Y es que el entonces príncipe Felipe anunciaba su compromiso con Leticia Ortiz, aquel déjame acabar, y pocos monárquicos podían imaginar entonces que aquella presentadora plebeya y divorciada haría más por la institución que muchos de los que tenían sangre azul en sus venas. Y hablando de plebeyos que se convierten en reyes, 2003 fue el año del debut con el primer equipo del Barça de un tal Leo Messi. Se diré que han salido los chavales del juvenil, ha salido Jordi Gómez, ha salido Messi, que estaba a punto de dar un pase de gol para Riera, el delantero centro del equipo juvenil. Estábamos a pie de césped
A punto de terminar el partido, 2-0, va perdiendo el Barça aquí en el estadio do Dragao de Oporto. Así lo comentaban en el larguero este debut de Messi, y mientras el Barça explotaba su cantera, el Madrid consumaba el modelo de los Galácticos con el fichaje de David Beckham en una España donde también aparecía el fervor por la Fórmula 1 de la mano de Fernando Alonso. Ahora que para duelos, dejaos de Barça y de Madrid. La auténtica batalla fue por las audiencias y la libraron dos series con millones de espectadores, dos fenómenos sociológicos que han llegado hasta nuestros días. Hablamos de Los Serrano y de Aquí no hay quien viva. Pero hombre, un poquito de por favor. ¿Pero qué os cuesta limpiaros los pies? Era la España de los politonos, las llamadas perdidas, el juego de la serpiente. Lo escuchábamos antes de La oreja de Van Gogh, el canto del loco, el dime en Eurovisión. Aquella que no entendía que Alejandro Sanz dejara de hacer baladas italianas, del mismo modo que los padres no entendían por qué sus hijos pasaban tantas y tantas horas hablando con sus amigos y también con desconocidos en el Messenger, aquel de los nombres de usuarios kilométricos. En definitiva, que en 2003 pasaron tantas cosas que ni con todas las abreviaturas del mundo cabrían en aquellos SMS. Porque claro, en 160 caracteres se podía contar la vida en verso, pero no resumir un año tan intenso. ¿Os acordáis de aquello? Wow. Tú ya habías nacido, Ignacio, que no te decías, no, yo no, en el 93 poco. Hoy no tengo excusa, Hoy ya no tienes tenía ahí excusa. 10 añitos y me acuerdo de los politonos. Hombre, eso es una Hombre, cosa que... Esa eso maravilla. no se olvida. Sí. Es verdad, no se puede resumir todo. O sea, es Imposible. Pasaron Imposible. muchas cosas. A mí lo que más me ha gustado, o sea, que has empezado con la canción de La oreja de Van Gogh. ¿Puedes contar conmigo? Sí, Sabes que soy muy fan. Claro. Para mí es lo mejor que pasó en 2003 fue ese disco. 2003 es que claro. Absolutamente. También te digo que lo llamaron Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Es verdad. Que a mí es como si lo llamas si bajas a comprar, tráeme leche que no me queda, ¿no? Pues, es como, oye, que está guay, es original, pero tampoco hace falta que me cuentes tu vida en la carátula. Claro. Carátula es una palabra que ya se sigue utilizando, carátula. Pero los jóvenes no sabrán qué es una carátula. No, ¿verdad, Ignacio? Carátula ya Ahora, yo es que estaba ya vivo aquí. Voy a contrastar. Sí. En la carátula estuve. Exacto, de la carátula me acuerdo. Yo creo que ese nombre lo hicieron para combatir la piratería, porque había mucha piratería. Uy, sí. Tú imagínate, claro, tenías que ponerlo con tu Edding, ¿no? Tú pongo en el disco Lo que te conté mientras te hacía. Dice, me lo compro original, no me renta, ¿no? Yo lo tengo original. De los caros, ¿eh? Sí, sí, pero tengo que reconocer que fue un año de que grabé muchos CDs, ¿vale? ¿Se puede decir esto en la radio? Bueno, es delito. Pero ha prescrito, ¿no? Bueno, si no lo sé. Si las GAE bueno. está escuchando, esto es broma, es humorista. A ver, lo hacía todo el mundo, ¿no? O sea, quiere decir, quien esté Señor libre juez. de claro, quien esté libre de pecado que tiene la primera copia del disco de Chenoa. También. Vale, seguro que todos los oyentes, o sea, estoy seguro, y vosotros también, chicos, en casa tenéis una tarrina de CDs. Sí, ¿quién que, no? Esa bobina eterna. Efectivamente, había de 100, Sí. había de 25. Para hacer copias de seguridad de cosas Por que tú habías supuesto, pagado. para tu propio consumo. Claro. ¿No? Pero luego le poníamos nombres tan originales y tan específicos como los tendréis por ahí, que ponga temazos. Sí. Varios. Varios. Viaje a Alicante, ¿no? Que tú lo ves ahora y dices, pues es que no sé qué hay aquí dentro. No, pero es un poco como, estos CDs son como los tupper que tiene tu compañero de piso en la Sí. nevera durante 3 meses, que dices, no sé qué hay dentro, pero no me apetece comprobarlo. Correcto. Es un poco así. Y os acordáis también, voy a seguir con este tema de la Es que piratería. da para mucho, sí. Cuando grababais un CD, ¿vale? Y siempre, claro, tenías espacio y te cabían 2 canciones más. Sí, sí, es verdad. Lo aprovechabas. Hombre. Decías, me caben 2 canciones aunque no tuvieran nada que ver, ¿no? A lo mejor, claro, luego pasaba que estabas escuchando a Avril Lavigne, ¿no? Llorando como una adolescente incomprendida en tu cuarto, que no digo que sea yo, que me lo han contado, ¿no? Y de repente pasaba esto. De repente te saltaba Papi Chulo. Sí, es verdad. Una canción bastante guay, la canción del verano de 2003, por excelencia. Estás reivindicando Papi Chulo. Sí, sí, Vale. me gustó. Bien, vale, Tengo que decirte que convivía con Haciendo el amor de Dinio. Sí, clásicos de la literatura. A que ahora Papi Chulo moderna. te parece buena. Claro, no. Ahora ya el Nobel se lo damos a Papi Chulo, sí. Efectivamente, y lo que habéis dicho, claro, teníamos los politonos, pero en el móvil todavía no teníamos ni Bluetooth,
ni wifi, ni internet, entonces nos los intercambiábamos por infrarrojos. Ay, sí, el infrarrojo, es O sea, verdad. tú oyes esa palabra, tú decías, voy a activar el infrarrojos y decías, ¡buah! Es que soy Neo de Matrix, Es ¿no? así. Que ya iba por la segunda peli. Y te decías, madre mía, es que esto es el futuro. Cuando los coches voladores mañana mismo van a estar. Verdad, es verdad. ¿Te acuerdas? Era esa sensación, ¿no? Y me he traído un politono para que lo recordemos mucho mejor. Por favor. Claro, a ver si la gente identifica qué canción es. Ahora estamos jugando como a lo de pasapalabra, ¿no? Que habría que pulsar rápido. Efectivamente. ¿Sabéis cuál es? No. Yo es que lo he leído. Bye Bye de David Civera. Pero es de los buenos, porque había politonos cutres y este tenía una buena base. Imita la trompetilla. Es un poco parece un mosquito, ¿no? Sí, pero no, la original. Pero bueno, Vale. veo que no eras muy de canciones del verano, Sí, Pablo. ¿quién Tú no? eras más profundo, más cantautor. No, quien no ha bailado. Eras más Alejandro Sanz. Alejandro Sanz también tuvo su momento, claro, ahí. Bueno, pues también era de este año. Efectivamente, yo toda mi fuente de información para este programa, ¿Sí? para el 2003, ha sido Caribe 2003. ese referente de la época. Lo reconozco, es que es lo mejor la mejor fuente de información que puedes sacar. Así que voy a titular el 2003 con la película que también se estrenó este año, ojito, ojito, voy a decir que nosotros sí que podemos decir que éramos los Piratas del Caribe. Pues un poco sí. Ha pues sido un juego de palabras, no, reconócelo, Pablo, bien hilado. bien traído. Fijaos una cosa, que de todo eso de los politonos hemos empezado hablando de futuro, de ciencia, pues fijaos lo que ha llovido desde entonces. Sí. ¿No? Y son 23 años. Pero me parece ayer, la verdad. Pues imagínate con la ciencia. Y cada vez va más rápido, que esta es la cuestión. Se acelera el avance. Puede parecer un cliché, pero es una de esas paradojas. Cuanto mejores somos en ciencia y tecnología, que en principio mejores deberíamos ser prediciendo el siguiente paso, como cada vez es más rápido, más nos cuesta predecir los siguientes 10. O sea, no sabemos qué vendrá después del papichulo de ahora. Yo espero que los coches voladores, ya os lo he dicho. Que vengan ya de una vez. Por favor. Que eso, algún día hablaremos de ellos porque también están ahí. Pues quien seguro que no pirateó nada fue Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, también de Rompetechos, de Rúa del Percebe, de tantos otros clásicos. Pues bien, seguro que muchos de ustedes se preguntan o quieren recordar cómo era esa mente tan brillante en el tú a tú, qué relación tenía con esas creaciones, si era igual de divertido que en sus tebeos. Pues en aquel 2003... en el que Mortadelo y Filemón, por cierto, llegaba al cine también, Ibáñez pasó por el Hoy por Hoy, así que no se pierdan esta charla con Iñaki Gabilondo, que ha recuperado para todos ustedes nuestro equipo de documentación. Y saludamos a Francisco Ibáñez, el padre, el creador de Mortadelo y Filemón, el padre y creador de Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, 13 Rue del Percebe. Francisco Ibáñez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarle, maestro. 45 años de Mortadelo y Filemón. Bueno, hoy... Hace 45 años que Ibáñez dio a conocer a Mortadelo y Filemón, pero ¿cuándo los conoció él? ¿Cómo se produjo el encuentro de Mortadelo y Filemón con Francisco Ibáñez? ¿Mucho antes de aquel 20 de enero del 58? Sí, fue un poco antes, indudablemente. Por aquel entonces no era como ahora que estás trabajando con el teléfono sonando y vayas de esas páginas, que las máquinas están paradas, que solo falta lo tuyo. No, entonces se trabajaba con unos cuantos meses de anticipación, o sea que yo creo que recordar que los parí, les di a luz sería por el mes de septiembre o octubre del 57 o por ahí. Sí, ¿con alguna intención ya muy directa o, en fin, más o menos esbozados y luego empezaron a circular por su cuenta? Bueno, sí, esbozados, o sea, hacíamos las cosas cuando el dire de la editorial nos decía, en este caso me decía, Ibáñez, mira a ver si se te ocurre algo, alguna cosilla, algún personaje y tal. Había que hacerle un abanico de personajes para que el dire escogiera, claro. Y entonces hacías uno, pues muy bien terminadito, el que tú pensabas que podía dar de sí, el que querías trabajar sobre él, y hacías 7 o 8 alrededor, o 9 o 10 o los que fueren, para que el dire viera que habías trabajado como un loco, ¿eh? Cuando llegaba el momento, pues el dire se lo miraba, que el que estaba más trabajadito decía, este me gusta, los demás a la papelera, claro, y se empezaba a trabajar. Hasta ahí todo muy sencillo, o sea, crear un personaje de cómic no tiene mayor dificultad, cuesta incluso menos que crear uno de carne y hueso. La dificultad empieza cuando llevan hecha 100, 200, 500, 1000, 5000, 6000 páginas, entonces cuando llega aquel momento que dice, ¿qué pongo yo aquí ahora? Ya lo he hecho todo y tal. Ahí está lo difícil, por crearlo nada. Sí, bueno, Mortadelo y Filemón además daban a Francisco Ibáñez la oportunidad y le desafiaban con la gran cantidad de transformismos que se producían ahí, ¿no? Aquello fue una verdadera maravilla, fue un invento, fue un hallazgo, una cosa que el público lo agradeció sobremanera.
Mortadelo se ha disfrazado de todo, absolutamente de todo. De estrella de oriente, de camello sahariano, de viento del norte, de ventosidad del sur, de todo. Sí, bueno, la verdad son dos piratas, ¿eh? ¿Quién es el más pirata de los dos, Mortadelo o Filemón, Francisco? Bueno, de hecho, el que tiene importancia, obviamente, es Mortadelo, claro, el que lleva el peso. Lo que ocurre es que yo siempre he hecho mis personajes, mis historietas, por lo menos con un par de personajes, para que no ocurra aquello de que a lo largo de la historieta se ve un personaje que va siempre hablando solo y que a última hora parece tonto, ¿eh? O sea, cuando ves a una persona por ahí por la calle que charla sola y llegar ahí, a él te le falta algo, tiene un cable cruzado. Pues yo siempre he hecho un par de... o sea, el personaje, el héroe y el interlocutor, ¿eh? Pero en este caso es Mortadelo, por descontado, claro. A nosotros nos habían dicho que a usted el que más le gustaba era Rompetechos, ¿no? Más que Mortadelo y Filemón, indudable. Es el hijo de mis entretelas, claro. El Rompetechos tiene una gran ventaja sobre los demás personajes, porque así como el resto, lo que decía ahora, que siempre van por parejas, e incluso por tríos, como Chincha, Tato y Clodoveo, y yo qué sé, y Pepe Gotera y Otilio y tal, este era un solo personajito, y además chiquitajo, o sea que cundía horror en el momento de hacer la página, en un momento te la tenías liquidada. Una maravilla de personaje. Sí, oigan, 13 Rue del Percebe no quedará por casualidad algún piso libre para alquilar, ¿no? Porque debe ser una gozada vivir en esa casa, con un manicomio. Me temo que con los precios de hoy en día ni yo mismo podía ocupar un piso de aquellos. Se debió divertir bastante con 13 Rue del Percebe. Sí, era otra sección que como rompía el esquema de lo que había sido la historieta hasta aquel momento, no era aquello una viñeta tras de otra y tal, sino la casa abierta del estilo aquello de la novela picaresca, aquello del diablo cojuelo y tal. Aquello gustó mucho al público. Era hacer esta máquina, era el parto de los montes, era espantoso, porque claro, en el resto de la historia los personajes pues corren los mueves, corren por esos mundos, por esos campos, por esas playas y tal. Y en la 13 Rue el personaje había de estar siempre metido en su cubil, en su agujerito. Y el personaje el que vivía en la alcantarilla, lo que ocurría en el ascensor, lo que ocurría en el ático con el moroso y tal. Aquello era espantoso, aquello lo que decía antes, al llegar a la página 200, 300 o 400, era aquello de ¿qué pongo, señor? ¿Qué pongo? Y encima eso de la musa es mentira, nunca me visitó ninguna. Ninguna musa, o sea que era horroroso. Sí, bueno, y ahora la película, aunque no habían ido muy bien algunos otros antecedentes, parece que Javier Fesser esta vez sí que ha acertado. La película se estrena el día 7 de febrero, hay mucha ilusión y dicen que lo de Pepe Viguela y Benito Pocino está muy bien pensado y que le ha gustado a usted lo que hasta el momento ha visto de la película. Sí. No, por fin la he visto toda. ¿La ha visto toda? Sí, por fin. El otro día estuve allí en Madrid, no, había visto solamente 10 minutos y tal, ahora he conseguido verla toda. No, y es magnífica, es imponente. Tiene toda ella, esto es trepidante, tiene una acción, una agilidad. En fin, desde el principio hasta el final, es aquello que estás pendiente de lo que va a ocurrir. Es una cosa que en principio a mí me asustó. Cuando me dijeron, mira, se quieren hacer Mortadelo y Filemón en carne y hueso. Yo pensé, bueno, alguien que está borrachito o que le ha dado un ataque de locura y tal, porque buscar un individuo que se parezca a Mortadelo es la voz de Titanes, claro. Pero cuando los vi la primera vez, en un monitor, una pantallita de esa, me dijeron, mira, son estos. Yo puse los ojos como platos y dije, ellos, son ellos. Y efectivamente han sido ellos. Sí, es magnífico. La película bien lograda y los personajes mejor logrados todavía. Francisco Ibáñez, ¿ha dibujado ya esta mañana? Pues claro, ¿cómo no? Si ahora estoy como una castañuela, porque me habéis arrancado ahí del tablón de la tortura. ¿Qué estaba haciendo esta mañana? ¿Qué voy a hacer? Mortadelearme, vamos. Sí, pero ¿qué estaba haciendo Mortadelo? ¿De qué iba? ¿De pulga? ¿De qué iba? ¿De estrella polar o de qué? No, por una vez en la página que estaba haciendo no salen disfraces. Estaba de normal. A veces lo paro antes que el público diga, oye, Tito, ya está bien de rollo, cambia el disco. Esta vez salía disfrazado de Mortadelo, sencillamente. Sí, me hizo mucha gracia también cuando leí algo que había dicho usted a Javier Fesser, al director de la película, ¿no? El director le dijo, Mortadelo y Filemón son dos perdedores marcados por su amistad. Y usted dicen que le contestó, mira chaval, estos tíos son dos cabroncetes que venderían a su madre por 5 pelas. Ni más ni menos. Sí. Hoy día hay aquel héroe musculoso, tremendo, en plena era atómica, el tío aún con una espada flamígera y tal, aquello queda ridículo completamente. Hoy los personajes de ser como Mortadelo y Filemón, claro, hacerse la puñeta el uno al otro cada 5 minutos. Oiga, y otra cosa. Usted es muy pesimista, dice que los jóvenes ya no tienen interés o que tampoco hay creadores, etcétera. ¿Teme usted que su arte vaya poco a poco en decadencia? Bueno, un poco de temor sí que tengo, sí. Lo cual, mira, en este momento podía decir, puesto que Mortadelo y Filemón se aguantan, podía decir, ole, ya no hay competencia, todo es para mí. Llega un momento que los niños hoy día ya no dicen, mamá, cómprame un TV, o dicen, cómprame un Mortadelo. Pero no es eso. Es triste que una profesión a la que has dedicado toda la vida, de repente veas que se viene abajo, pues es bastante tristecillo, ¿eh? Y tanto por parte del lector como a veces por parte del propio creador. Yo recuerdo en mis tiempos, cuando empezábamos a publicar, cogíamos nuestra paginita, la llevábamos
íbamos al editor y la palabra que le dirigíamos, la pregunta que le hacíamos era ¿cuándo? O sea, ¿cuándo lo van a publicar? Para coger aquella paginita, enseñárselo a los amiguetes, decir, mira, esto lo he hecho yo, me lo han publicado. Oiga, Mortadelo y Filemón han viajado por el mundo entero. Las historias y dibujos de usted y Mortadelo, y no solo Mortadelo, se distribuyen por toda Hispanoamérica, por Alemania Federal, por Dinamarca, Italia, Holanda, Francia, Portugal. Me han dicho que en Alemania ha desbancado a Asterix. Sí, allá tiene unos tirajes fabulosos. Yo voy una vez al año allí a firmar libros para los fans allí en la feria de Frankfurt, que tiene un nombrecito para dedicárselo, que hay que dejarlos ir. Espantoso aquello. Pues ya hace años celebraban, no sé, me parece que era la Coupe, que ellos llaman, el número 50 millones o algo así, unos tirajes de fábula. Y el resto de Europa, pues también se publica en toda Europa, e incluso algunos países de africanos, de antigua dominación colonial y tal. Algún amiguete me dijo, imagino que era broma, que salía también como suplemento en el libro, aquel famoso libro rojo de Mao en la última página. Me parece que es mentira, ¿eh? Sí. Oiga, la gente que le pide a usted un autógrafo, ¿qué edad tiene? Porque cuando nos dice que los chicos jóvenes no siguen mucho sus dibujos o que están yendo ya poco a poco a otro tipo de mundos o atracciones, ¿su público qué edad tiene? Pero afortunadamente es de todas las edades. Yo diría que últimamente abunda el público adulto, ¿eh? Pero no, de todas las edades. Incluso yo me he encontrado con la gran satisfacción en una firma de estas de ejemplares de álbumes y tal, de firmar ejemplares para 4 generaciones. Allí estaba el abuelo, el hijo, el nieto, y cuando yo le preguntaba, ¿y dónde está el otro? Aquí me falta uno. La señora, ya la nieta, digamos, que ya tenía sus añitos, ¿no? La nieta me decía, aquí, se daba unos golpecitos en la barriga, que ya lo estaba esperando, digamos, para introducirlo en el mundillo de Mortadelo. Sí. Aquello era una divinidad. Oiga, y es cierto que en los primeros años, porque ya digo, nació esto en el 58, estábamos en pleno franquismo, etcétera, ¿tuvo usted problemas con la censura también con Mortadelo y Filemón? Bueno, no demasiado, porque claro, ya trabajabas con un ojo puesto en el papel y otro ojo puesto en la oficina de censura, pues por lo que pudiera ocurrir, claro. Era impensable que hicieras una página y volviera tachada con el horrible lápiz rojo de censura y ya a repetirla, ¿no? Aquello era espantoso. Y aún así todo, de todas maneras, pues ocurrían casos y cosas que no te lo explicaban, no lo sabías ver, que pensabas, bueno, pero ¿qué clase de extraños de dragones hay en la oficina esa, en la cueva esa de censura? O sea, a veces venían cosas de vuelta que, bueno, era para reírse, sencillamente para reírse un rato. ¿Se recuerda alguna que le volviera de vuelta de un Mortadelo y Filemón? Pues sí, hubieron algunas, varias. Yo recuerdo que una de ellas era, a veces he contado una historia de una ballena y tal, que me acusaban de fomentar el adulterio, que son ballenas, que esto no puede hacer una revista infantil. Pero recuerdo otro, precisamente lo que hablábamos antes en la 13 Rue del Percebe. Había uno de los pisos donde habitaba una especie de doctor Frankenstein ahí, que creaba sus monstruitos y sus cosas, una cosa rara. Aquello también vino devuelto por censura. Pensábamos que era un error, preguntamos, ¿qué ha ocurrido aquí? Está crudo y tal. Me decían, no señor, esto que está haciendo este hombre, este autor va contra todos los mandamientos, porque un ser humano, un ser vivo, solo puede crearlo el Altísimo. O sea, esto no se puede permitir. Bueno, pues fuera. O me hicieron un favor. Hay que tener telarañas en el cerebro, para eso. En la barriga, el cerebro, en todas partes. O me hicieron un favor, que mira, quité aquel monstruito que ya empezaba, ya lo había usado demasiado. Dejé el piso libre. El piso lo empezaba a enseñar a posibles compradores y tal como se hace ahora, ¿eh? La calefacción central, aquello con la plancha en medio, las vistas al mar, con el catalejo puesto a la ventana y tal, y me dio pie para centenares de páginas más. Sí, nos acaba de llamar un oyente, Ibáñez, para preguntarnos si era cierto que la famosa tía, esta central de inteligencia, previó el 11 de septiembre con 10 años de antelación. No sé a qué se refiere, pero es lo que nos acaba de decir. Sí, la tía no, pero el autor de una forma inconsciente, sí. Ocurrió que, yo ni recordaba cuándo había hecho eso, pero se ve que hace 10 o 11 años yo publiqué una portada. A portada siempre les pongo, aparte del chiste principal, unos cuantos detallitos de fondo que al lector le gusta muchísimo, a veces incluso le gusta más que la propia portada. Y recuerdo que hace 10 o 11 años pues salían allá al fondo de la portada un par de torres, recordando las gemelas, con un avión que se estrellaba justo allí en el mismo sitio. Salían aquellas expresiones, aquellas voces, aquellos gritos de chino desde dentro de la torre, pero ¿qué has hecho, animal dominguero y tal? Bueno, aquello, el lector avispadillo lo vio, era la misma imagen que nos ofrecía las torres en la fecha esa fatídica. Aquello lo metió en internet y madre de Dios, desde aquel momento yo recibía llamadas día y noche diciendo que aquello ya no era Mortadelo, que era Mortadeladamus o Nostra Mortadelus, que cómo podía yo ver el futuro, que les diera la combinación de la primitiva de la semana siguiente. Otros decían que yo fomentaba el terrorismo.
fueron 15 días espantosos. Oiga, es muy bonito además el juego de sonidos en las viñetas, que me gustaría que para concluir nos señalara usted. Porque una puerta se cierra y es slam, por ejemplo. No sé, slam, ¿no? La puerta que se cierra es slam. El pataz de la bofetada, el chuluaz del agua que salta. Yo qué sé. Es curioso cómo han llegado a convertirse para todos nosotros en ya elementos completamente bla, 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 por ejemplo. Yo he visto coleccionistas que coleccionan precisamente estas onomatopeyas, que también dejaréis el nombre que tienen. Otros coleccionan los cuadritos, que yo a veces pongo en las viñetas, los cuadritos de fondo, que no le prestan mucha atención, es para rellenar un poco. Hay quien le gusta aquello y también lo colecciona. O sea, hay coleccionistas de todo. Sí, qué bonito es también cuando uno se enfada mucho y está diciendo en un montón de palabrotas la cantidad de cosas raras que dibujan ahí. Es una cosa jeroglífica, esa viñeta, ¿no? Partiendo del signo chino o japonés, siguiendo por la calavera, siguiendo por la taza del lavabo, por el puñal, por la explosión, eso permite, o el personaje disfrazado de aquel bichejo parecido a la capra, solo que con cuernos. Eso da, bueno. Bueno, pues Francisco Ibáñez, muchísimas gracias. Gracias por tantos maravillosos ratos que nos ha hecho pasar. 45 años tiene Mortadelo y Filemón y el día 7 se estrena la película La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Y ha sido un placer escuchar al artista. Francisco Ibáñez, muchas gracias. Muy buenos días. El placer ha sido mío. Gracias y hasta los 90. Hasta los 90. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Pues Patri Ignacio, maravilloso Iñaki, maravilloso Ibáñez. ¿Tenéis algún personaje favorito de él? Yo Mortadelo y Filemón, claramente. Soy muy básico. O sea, vais al mainstream. A mí me gustaba ver de qué se disfrazaba Mortadelo y era el motivo por el que pasaba a la siguiente página. Sí, los insultos de merluzo, alcornoque, todas esas... Esa maravilla. Esa inocencia también. En fin, eso en 2003. Los tebeos ya de mucho antes. La semana que viene seguimos viajando en el tiempo, chicos. Muy bien. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.